Comenzando el primer ejercicio, que me dice lo siguiente. La manivela AB gira a una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo. Determine la velocidad del bloque C y la velocidad angular del eslabón BC cuando θ es igual a 30 grados. Se me muestra este sistema de dos barras, una AB, dos BC. Aquí este punto C está anclado a un carril que se mueve libremente. Se me dice que esto es de 600 milímetros, 300 milímetros. Esto está con una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Y acá hay un desnivel de 150 milímetros. Antes de analizar, vamos a completar algunos valores. Valores geométricos. En teoría no debería haber ningún problema, porque acá hay un desnivel y necesitamos obtener la altura total de esto. ¿Qué es lo que tenemos? Si tenemos los valores 600, 300 y estos 150, yo podría decir que este ángulo sea beta, un ángulo que no conozco, este ángulo θ, el cual debería de conocer, y acá va a haber una altura total de acá hasta acá, hasta este nivel, todo ese nivel. ¿Qué es lo que tengo? Podría decir que toda esta altura, esto es igual a, y voy a utilizar metros porque los milímetros pueden causarnos problemas, todo esto va a ser 150 milímetros o 0,15 metros más 300, que es esto, por el seno de beta. Escribiendo eso, 0,15 metros más 0,3. Las unidades no son importantes ahora. A ver, 0,15 más 0,3 por el sen de beta. Sen de beta. Es toda esta altura, y no la puedo calcular a menos de que sepa cuánto es beta. Sin embargo, acá se me forma otro triángulo. Otro triángulo. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Si tengo estos 600 milímetros, lo cual viene a ser 0,6 metros, lo que yo podría decir, y sin mucha dificultad, es que este ángulo también se me da. Esto es 30 grados. Esto es 30 grados. Si esto es 30 grados y esto es 600 milímetros, aplicando un seno podría obtener esta altura. Hagamos eso. Esta misma altura va a ser simplemente igual a 600 milímetros, que sería lo mismo que 0,6 metros, por el seno de 30. Si de aquí, esto que se ha vuelto una ecuación de una incógnita, despejamos beta, lo único que obtenemos es simplemente un beta de 30 grados. Listo, ya tenemos este ángulo beta. Eso es importante. Y de por sí también tenemos esta altura, toda esta altura. ¿Qué es lo que nos resta? Ya tenemos esta altura, el ángulo, este ángulo igual lo tenemos. Hay algo más que nos falta. Si analizamos esta barra que se está moviendo y la velocidad en B de este puntito, esta es una velocidad normal, esta barra. Esto está rotando. Es una barra que rota. Acá. Está acá y va rotando. Va rotando. Y cualquier velocidad que tenga de cualquier punto, siempre va a ser normal a la barra. Normal. Por tanto, el ángulo que me forme la velocidad en B no va a ser beta. No tiene nada que ver con este ángulo. Va a ser más bien normal a esta barra. Aplicando el teorema de mediatrices, si esta barra me forma
esta barra oblicua me forma con el eje X 30 grados, ¿qué me dice el teorema de mediatrices? Que la perpendicular a esta barra me va a formar el mismo ángulo, pero con el eje Y. La perpendicular a esta barra es esta misma, lo que me representa la velocidad de B. Es eso mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Si esto me representa la perpendicular, esta me va a formar 30 grados, pero ya no con el eje X como esta barra inicial, con el eje Y, que estaría aquí. O me vale decir este angulito. Este ángulo de esta puntita va a ser 30 grados. Y si ese es 30 grados, este acá es 60. Porque es un triángulo rectángulo. Esto sería simplemente 60 grados. Perfecto. ¿Qué nos falta? 30, ya tenemos el ángulo, beta, una altura. Aparentemente ya tenemos todo en cuanto a la geometría. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Lo que vamos a hacer ahora, y la metodología que se suele aplicar para estos problemas, es utilizar el método vectorial. Método vectorial. ¿Qué me dice este método vectorial? Para un objeto que tiene dos movimientos como este, porque si usted analiza bien a esta barra, si analiza esta barra, la barra original, esta barra está rotando y a la vez está desplazándose. Si la tenemos aquí, esta barrita está acá, gira, este punto se mueve aquí. Esta barra va a tener un movimiento de por sí un poco complejo. Va a rotar. Por ejemplo, podría rotar ahí, ahí, y a la vez se va a mover, se va a desplazar ahí. En esa posición. En esa posición. Ahí, por ejemplo. La barra inicial rota, llega aquí. Y esta barrita roja, que representa esta, ha rotado y a la vez se ha desplazado. Rotó y se desplazó. Dos movimientos. Para este tipo de situaciones, lo que usualmente, bueno, existen igual otros métodos, pero el método vectorial es bastante elegante. ¿Y qué es lo que me dice? Aplica simplemente un poco de conceptos de movimiento relativo. Lo que me dice el método vectorial es que yo agarre a un punto, o a los dos puntos de la barra que tiene dos movimientos, en este caso B y C, la barra BC, y la escriba de esta manera. Más el omega de BC vectorialmente R de B respecto de C. Lo único que me dice el método es que me aplique esta ecuación, que simplemente me viene a ser una forma derivada de la forma de la velocidad relativa. Esto en realidad simplemente es la velocidad de B respecto de C. Nada más. Y como bien se sabe, la velocidad relativa es la resta de lo que está sobre lo que es de respecto a. Si esto es de B respecto de C, simplemente sería igual a la velocidad de B menos la velocidad de C. Despejando, listo, se queda aquí. Nada más. Y esto simplemente ya sería una forma, una derivación del concepto. Ahora, ¿cómo aplicamos esta forma? Es relativamente sencillo. El omega de BC, que es por supuesto de esta barra, nada que ver con esta, en esta no vamos a analizar aún, el omega de BC va a ser un vector que no va a estar en el eje, en el plano XY. La velocidad angular siempre va a tener una componente 0, 0 y una componente en K. 0 en I, 0 en J y 0 en, y una componente en K. Siempre es perpendicular al plano. Este R de BC simplemente va a ser el vector posición del punto B respecto de C. Vale decir una flecha de acá hasta acá, nada más. Y la velocidad de C, que es este punto, simplemente es más sencilla porque está sobre un carril, solo tendría una componente en I, nada más.
La velocidad en B, bueno, ya tenemos este ángulo que hemos calculado de entrada. Ya podemos calcularlo de manera, bueno, podemos escribirlo de una manera más simple. ¿Qué hacemos entonces? Hagámoslo por partes. Primero el omega BC. Omega BC. La velocidad angular de la barra BC. Dado que es un movimiento un poco complejo, porque la barra rota y a la vez se desplaza, no siempre es sencillo saber hacia qué lado se mueve. Uno podría decir que es así, otro podría decir que es así. Puede variar, más que todo la geometría aquí afecta bastante. Afecta bastante acá la geometría. Lo que podemos hacer es darnos un sentido arbitrario, o sea, a la vista, y al final las ecuaciones nos van a decir si es que era así o si no era así. Por lo pronto, si esta barra está girando en este sentido, este punto se desplaza. Como se muestra acá, gira de esta manera. Esta barra gira aquí y esta barra ha girado así. De esta manera, viéndolo de esta manera, esta barra ha empezado acá y ha girado hasta acá. Está de esta manera. Un omega de esta forma. Nada que ver esto. No está de esta forma. Está así. De esta manera giro. Aquí y luego acá. Giro de esta manera. Si es así, un omega de esta forma, ¿cómo vamos a escribir el omega BC? El omega BC, el cual por supuesto es un vector, tiene una componente 0 en I, 0 en J, y va a tener una componente en K. Una componente en K que no conozco, pero aquí antes de ponerla hay que ver el signo. Si es en sentido horario, como es en este caso, es negativo. Si es antihorario, es positivo. En este caso voy a poner menos omega. Menos omega. Antihorario, perdón, horario, negativo. Listo. Este ya es mi vector omega BC. El vector velocidad angular. Ya tenemos esto. Falta esto. Esto es producto vectorial. Me falta el R de B respecto de C. El R de B respecto de C simplemente me va a ser un vector de esta forma, que me parta en C y me termine en B. ¿Qué es lo que podemos trazar? De la siguiente manera. Muy bien. Ahí. Ahí. Este va a ser mi vector R de B respecto de C. Inicia en C y termina en B. Nada más. Es muy sencillo porque solo es un desplazamiento. Su componente va a ser negativo en el eje X y positivo en el eje Y. Como yo tengo ya el ángulo beta, que es 30 grados, y tengo esto, que es 300 milímetros, es relativamente sencillo. Por tanto, lo voy a escribir R de B respecto de C, que sería, en el eje X sería negativo 300 o 0,3 metros por el coseno de beta. Perfecto. Sería negativo 0,3 metros por el coseno de beta. Listo. Ya tenemos la componente en X. Falta en Y. En Y sería positivo porque me va hacia arriba. Lo mismo 0,3 pero por sen de beta. 0,3 por el sen de beta. En Z hay algo, nada, no hay nada en el eje Z, por tanto 0. Perfecto. Ya tenemos nuestros dos vectores, velocidad angular y R de B respecto de C.
Listo, sencillo hasta ahora. Hasta ahora no ha habido ningún problema mayor. Para aplicar esto, me falta la velocidad en C. En C lo único que tenemos es un movimiento restringido en X. Si asumimos este movimiento, por ejemplo, si esto gira, se mueve de esta manera, esto se mueve de esta manera, gira aquí, podríamos decir que C se ha movido hacia la izquierda, y que mientras dure este movimiento me tiene una componente en X, pero negativa. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que la velocidad en C, el cual por supuesto es un vector, ¿va a tener componente en Y? No, solo en X, y va a ir hacia la izquierda, Como va hacia la izquierda va a ser negativo. Para no hacernos lío con las variables, simplemente le voy a poner menos b sub c. ¿En el eje Y hay componente? No hay. En el eje Z tampoco, no hay. Perfecto. Ya tenemos nuestro vector velocidad en C, del punto C, en el eje X nada más. Perfecto. Ya tenemos estos tres vectores. Ya los tenemos. ¿Qué nos falta ahora? El punto B. Este puntito. Nuevamente, ya lo hemos dibujado en realidad. La velocidad es normal a esta barra. Nada que ver con esto. Puede ser un error bastante común. La velocidad es normal a la barrita, AB. Es normal. De eso ya hemos concluido que el ángulo era 60. Este ángulo 60 grados. Tiene su componente velocidad de B en X y en Y. Perfecto. Entonces, si es así, escribiré yo la velocidad en B. O la velocidad de B. Igual como su vector en forma de componentes. ¿Qué es lo que tengo? La velocidad en B no la tenemos, pero sí yo sé que la velocidad angular es 5 radianes por segundo. Lo voy a escribir acá. La velocidad en B. En módulo, por supuesto, simplemente me va a ser 600 milímetros, o que es lo mismo que 0,6 metros por 5. Por 5. Este valor por este valor. Nada más. Nada más. Es sencillo. Velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Arco es igual a ángulo por radio. Derivamos y se obtiene esta definición. Listo. Lo mismo. Esto me resulta ser 5 por 0,6 sería 3 metros por segundo. Esta es la velocidad en B. Acá. Esta velocidad. Tiene su componente en X y en Y. Listo. Muy similar al otro. Lo vamos a escribir de una vez. En X sería menos 3 por el coseno de 60. Perfecto. En el eje Y va a ser positivo 3 seno de 60. Y en el eje Z no hay nada. Listo. Ya lo hemos escrito nuestro vector B sub B en forma de, bueno, con sus componentes. ¿Qué hacemos ahora? Es relativamente sencillo. Hay que reemplazar todo esto, acá. Le vamos a llamar a esto ecuación gamma. Y acá vamos a decir lo siguiente, reemplazando todo en gamma. ¿Qué tenemos? Voy a reemplazar todo acá, en gamma, en la ecuación gamma, que es nuestra ecuación base de por sí. Lo vamos a copiar. Lo que tenemos es un poco largo, menos 3 coseno de 60. Punto y coma, la siguiente componente, 3 en de 60. Punto y coma, 0.
¿Listo? Todo esto es igual a la velocidad en c menos bc, punto y coma 0, punto y coma 0, perfecto, más 0, punto y coma 0, punto y coma, menos omega, perfecto. Y esto es con su producto vectorial con esto, que me resulta ser menos 0,3 coseno de beta, punto y coma 0,3 sen de beta, y 0. Perfecto. Ya tenemos esta ecuación, relativamente larga y tal vez a simple vista parece bastante complicada, pero no hay por qué pensar eso. Lo que tenemos que hacer ahora es, dado que aquí tenemos un producto vectorial, tenemos que analizar este producto vectorial. Es necesario analizarlo. Y haciéndolo de una manera un poco rápida, para el producto vectorial, dos puntos, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a utilizar una determinante que sea en I, J, K, acá con un menos, eso es, perfecto. Voy a poner los dos vectores, en orden por supuesto, este primero, luego este. Voy a ponerlo en orden. En este caso sería 0, 0 y menos omega. Perfecto. Acá sería simplemente menos 0,3 coseno de beta, 0,3 sen de beta, positivo, y acá 0. Perfecto. Componente, 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 componente. Solo se copia. Y lo mismo para esto. ¿Qué hacemos ahora? Es relativamente sencillo. Lo vamos a dividir esto en 3. En 3. Para ahí, anulamos su fila y su columna, solo me queda esto. Copio lo propio. Sería 0 menos omega, 0,3 sen de beta. Y esto sería 0. Muy bien. Menos omega. Perfecto. Esto sería mi componente en I. La componente en I. Para J, anulo su fila, su columna, solo me queda esto, esto y esto. Pero acá hay un negativo, perfecto, entonces le pongo un negativo acá, menos, perfecto, y pongo ahora sí su determinante. Lo único que me queda es 0, copiamos menos omega, y acá quedaría 0 menos 0,3, menos 0,3 coseno de beta, y 0 nada más, y 0. ¿Y esto en qué? Por supuesto es en J, componente en J. El siguiente, para acá, anulo su fila, su columna, 0, 0, todo esto. Copiamos, aunque de por sí eso me va a dar un resultado 0. Más, simplemente copio, a ver, listo. Copiamos, acá dice 0, aquí es 0, y aquí simplemente es menos 0,3 coseno de beta, y acá es 0,3 sen de beta, positivo.
Y esto es ya en K. No olvides este signo, es muy importante. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sea diagonal de esta manera hay que multiplicar con un signo positivo, y lo que sea de esta manera diagonal, vale decir una pendiente con un negativo. Multiplico esto por esto, positivo, lo resto con esto por esto, y va a tener su negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que me resulta de eso es lo siguiente. 0 por 0, y lo vamos a escribir acá, 0 por 0 menos omega por 0,3 sen de beta. Perfecto. Todo esto es mi vector en I. Lo vamos a escribir de esta manera. En I. Ahí. Y todo esto con su paréntesis. Pongámoslo en rojo mejor para no confundirlo. Perfecto. Sencillo. 0 por 0 menos esto por esto. Listo. Menos omega por 0,3 sen de beta. Listo. Todo en I. Todo en I. ¿Qué tenemos ahora? El siguiente determinante. Acá hay un negativo. Esto es importante. No podemos olvidarnos de ese negativo. Menos, ¿qué tenemos? 0 por 0 menos omega por menos 0,3 coseno de beta. Listo. Esto simplemente es, ponemos con un paréntesis acá, y acá notamos que es en J. En J. 0 por 0, 0 por 0. Menos omega por este menos 0,3 coseno. Acá está, listo. Por supuesto, esto es una resta. Y acá está el negativo del determinante. De K, no es necesario anotarlo porque 0 por esto, 0 con esto, 0 me sale. 0 en K. Lo vamos a anotar de esta manera, más 0 en K. Listo, no hay ningún problema. Si nosotros desarrollamos ese producto vectorial, simplificando un poco, lo que tenemos es el omega BC, vectorialmente el R de B respecto de C, simplemente nos sale 0,3 omega por el sen de beta. Con 0,3 omega con el coseno de beta, y la componente en K es 0. Lo escribimos de esta manera para que concuerde con nuestra otra nomenclatura. Todo esto en pocas palabras, ya me queda solo esto. Listo. Analizando un poquito. ¿Qué es lo que tendríamos? Tenemos este producto vectorial, el cual ya es solo esto. Sí. Escribimos todo, reemplazando, los puntos. ¿Qué es lo que tendríamos? Muy bien. Sería menos 3 coseno punto y coma 3 sen de 60 punto y coma 0. Esto es equivalente a ¿qué? Todo esto más esto, pero podemos sumarlo directamente. Sumémoslo directamente. Menos velocidad de C más 0,3 omega sen de beta. Muy bien. Punto y coma, la siguiente componente solo sería 0,3 omega coseno de beta.
Y acá la componente en K es 0. ¡Listo! Ya está todo. Tenemos esta igualdad. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Es relativamente sencillo. Tengo esta componente en I, todo esto en I, y tengo todo esto en I. Tengo todo esto en J y tengo todo esto en J. ¿Qué hago? Igualo las componentes. Igualo todo esto en I con todo esto. Y lo mismo para J. Si igualo las componentes, igualando componentes, ¿qué es lo que tenemos? Menos 3 coseno de 60 igualado a esto. Sen de beta conocemos, por cierto. No olvidemos que beta era 30. No es una variable. Omega no conozco. Omega sí que no conozco. Velocidad en C tampoco conozco. Omega es la velocidad angular de esta barra. Y B, la velocidad de Z, en teoría no la sé. No conozco ni esto ni esto. Muy bien. Igualando esto, tengo una ecuación con dos variables. ¿Qué pasa si igualo esto con esto? Igual hay omega, beta, pero conozco. Beta es 30. Pero acá solo hay omega. 0,3 omega coseno de beta, 3 por sen de beta. Perdón, 3 por sen de 60. Es una ecuación con una incógnita. Si yo igualo las componentes, lo único que yo voy a obtener es que omega es igual a 10 radianes por segundo. Qué sencillo, porque solo sería 3 por el seno de 60 dividido entre 0,3 por el coseno de 30. El resultado es 10 radianes por segundo. Y si yo reemplazo eso en esta nueva igualdad, despejo la velocidad de C. La velocidad de C me resulta ser el módulo simplemente 3 metros por segundo. Y esas son nuestras respuestas. Esas son las respuestas.